Camisea tiene que ser para los peruanos. Ningún gobierno del pueblo puede retroceder a ello. Estamos hablando de manera específica y nosotros con ello, y nuestro presidente es honesto, es consecuente. Vamos a dialogar con la empresa que hoy tiene en sus manos este recurso para poder renegociar las utilidades en beneficio del Estado peruano. Necesitamos tener en el país el gas que esté al acceso de los que menos tienen. Pero hoy seguimos teniendo a costos internacionales. ¿Quiénes son los responsables? Esos gobiernos pasados, que traidores, que firmaron acuerdos, convenios, y que hoy dicen que renuncie el gabinete Bellido, que renuncie el presidente Castillo y una serie de sandeces. Esa gente que entregó el Estado nuestros recursos, ¿bajo qué acuerdos oscuros? Hoy pretenden a darnos muestras de moral. Pretenden decirnos cómo se debe gobernar. Tuvieron 200 años y en 200 años lo que nos han demostrado es corrupción. Entonces, desde aquí, desde el sur, vamos a ser claros. Este gobierno va a cumplir su palabra. Vamos a empezar a andar firmes, con pies de plomo, sin retroceder, juntamente con la población, y reiterar que, por ejemplo, tiene que haber siempre, para cualquier proyecto minero, energético, de cualquier índole, el respeto a las poblaciones, la consulta previa. El gas de Camisea es un yacimiento en el Perú de los más grandes del mundo. Originalmente, cuando se descubrió, fue un motivo de gran alegría para el pueblo peruano. Se suponía que ese gas abastecería para cubrir las necesidades de todo el pueblo peruano. Muchísimo se habló de ello, inclusive algunos hasta compusieron algunos temas por allí. El gas, el bendito gas, se suponía que iba a llegar a todo el territorio nacional. Esta historia, amigos, se remonta a unos años atrás. Aquí se unen los destinos de Alan García Pérez en el Perú y Felipe Calderón de México. Amigos, aquí en este famoso yacimiento gas de Camisea se relacionan presidentes mexicanos, peruanos y compañías extranjeras como la Hunt Oil, la Repsol y por supuesto el gobierno peruano y también el gobierno de México. Sí, amigos, este tema también les interesa a los hermanos de México. Cuando se firmaron los contratos, aquí viene la parte negra de la historia, se intentaron modificarlos. ¿Cómo evaluó usted el contrato? Fui ministro porque era un técnico. No tengo filiación política y trabajé con gente realmente encomiable. Hicimos una reforma sobre el precio, otra sobre las centrales hidroeléctricas. Entonces, cuando hubo el cambio de gobierno a Toledo, se intentó primero bajarle las regalías, y salí en esos momentos, pues tenía la responsabilidad de decir quién había firmado los contratos de Camisea y que no se podían bajar las regalías. Pero noté desde el inicio que la intención era exportar el gas, o sea limitar la seguridad del mercado energético peruano. ¿Qué medida tomó? Me acuerdo que el 2002 o 2003, cuando hubo el intento de cambiar el reglamento de la ley 27.133, envió una carta extensa al ministro de Energía y Minas, diciéndole por qué no podía o no debía cambiar el reglamento. No lo cambió.
Pero esperó unos meses, vino un nuevo ministro y el nuevo ministro, recién llegado y antes de que conociera bien el término, firmó el reglamento. El doctor Fleury fue quien desgraciadamente firmó el documento. 6 meses después volvió su antecesor y siguió con el camino. ¿Qué modificación específica le hicieron al reglamento? La esencia del tema es que el marco legal que existía decía, ¿usted quiere exportar gas? Puede hacerlo, pero encuentre. Se cambió la prioridad del mercado interno. O sea, ponga su dinero, ponga dinero de riesgo, explore, encuentre gas y si llega a tener una cantidad de gas suficientemente grande, que asegure 20 años para el mercado interno, y que todavía tiene excedentes, esos excedentes los puede exportar. La exportación no podía comenzar el 2004, tenían que pasar siquiera 5 años, para abastecer el mercado interno por 20 años. Pero ahí recuperaba la mitad de los ingresos, por lo que tenía que pasar otros 20 años, o sea tendría que haber gas para 40 años. Si uno hacía los cálculos y se daba cuenta que las reservas de Camisea cubrían ese horizonte. Sin embargo, el equipo de gente interesado en la exportación no quería invertir dinero en explorar, quería llevarse lo que había en Camisea, querían explotar Camisea y lo que hicieron fue contarles un cuento a los políticos, que les encantó creer. Tanto en el régimen anterior, como el actual, tienen la misma responsabilidad. Comenzaron a salir personas que hablaban al respecto y la prensa peruana presentaba como expertos a personas cuya profesión era derecho. Me acuerdo de un señor que salió a hablar de geología y que no conoce nada del tema ni está moralmente autorizado para tocarlo. Eran lobistas que metían la idea en la opinión pública a través de los medios, de que había grandes cantidades de gas. El jefe de gabinete de este país, Guido Bellido, amenazó con nacionalizar el yacimiento de gas de Camisea, uno de los mayores de Latinoamérica, si el consorcio internacional propietario se niega a renegociar un reparto de beneficios. Bellido anunció por Twitter que el gobierno convocará al consorcio para que entregue una mayor cuota de ganancias al Estado. Por Twitter también el presidente de Perú, Pedro Castillo, matizó luego la amenaza, señalando que era una propuesta y que cualquier tipo de renegociación será respetando el marco del Estado de Derecho. La actual Constitución de Perú no permite expropiar empresas. Pues conectamos ahora con Hugo Ñopo, investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo en Lima. Gracias por atendernos. ¿Hasta qué punto debe tomarse el consorcio esta amenaza en serio? Por un lado, la renegociación de los contratos será una promesa electoral del partido Perú Libre. Por otro, el presidente Castillo ha salido a suavizar las palabras de Bellido afirmando que se respetará el Estado de Derecho. Buenas tardes por aquí, Paco. Buenas noches por allá. Efectivamente, esta fue una promesa no solamente de quienes ganaron las elecciones, sino de varios de los competidores en la contienda reciente. Entonces, es un tema que tiene apoyo popular, tiene base democrática, pero eso es suficiente para, vamos a decir, patear el tablero y plantear estatizaciones o cambios radicales. Claro que no. Existen mecanismos legales y democráticos para renegociar los contratos. Eso está contemplado. Entonces, la manera coherente y correcta de proceder es esa, invitar a sentarse a la mesa a renegociar.